Hola, bienvenidos a este video en donde vamos a ir repasando los temas que vienen en la guía de estudio para el nivel medio superior. En esta ocasión vamos a ver qué son las preposiciones, qué son las conjunciones y las interjecciones. Vamos a ver que las preposiciones son palabras invariables que sirven para relacionar vocablos y se emplean para subordinar. Las palabras relacionadas pueden ser de cualquier tipo: sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios o interjecciones. Vamos a ver este ejemplo. Dice así: la muñeca de trapo era muy vieja. Aquí, ¿cuál sería la preposición? La preposición sería de. Y aquí vemos que los está uniendo. Aquí muñeca sería aquí el sustantivo y trapo sería igualmente sustantivo. Entonces los está uniendo. Muñeca y trapo los une la preposición de. Muñeca de trapo. Entonces por eso tenemos, puede ser sustantivo más sustantivo. Otro ejemplo sería este: lo observó desde el faro. ¿Cuál sería aquí la preposición en esta oración? Sería desde. La preposición aquí sería desde. Y aquí tenemos que los une un verbo. Observó sería el verbo y faro sería aquí el sustantivo. El siguiente ejemplo es: ¡ay de los pueblos sin cultura! Esta es una frase exclamativa, ¿no? Porque lleva los signos de exclamación. Entonces aquí, ¿cuál sería la preposición? La preposición sería de. Y aquí podemos que sería de los une una palabra de interjección y un sustantivo que sería pueblos. Vamos a ver que las preposiciones se pueden clasificar en simples y en frase o locuciones prepositivas. Por ejemplo, cuando juegan a mímica en caras y gestos para adivinar el título de alguna película, pues se necesitan las preposiciones, porque en el título puede llevar alguna de estas preposiciones. Entonces, por eso es también pues importante que pues las aprendamos. Las preposiciones simples son a, con, de, para, desde, hacia, por, so, ante, contra, en, hasta, según, sobre, bajo, entre, sin, tras. Muy bien, entonces las frases o locuciones prepositivas nos van a permitir precisar lo que se enuncia y pueden estar formadas por adverbios y preposición. Por ejemplo, antes sería el adverbio y la preposición sería de, antes de. Otro ejemplo sería después de. Igualmente el adverbio es después y la preposición es de. Encima de, igual, adverbio encima y preposición de. Atrás de, junto a, alrededor de, debajo de, delante de, detrás de, cerca de, lejos de, entre otras. También pueden estar formadas por una preposición, un sustantivo y otra preposición, como estos ejemplos. En relación con, la en sería la preposición, relación sería sustantivo y con sería otra preposición. Otra sería de acuerdo con, la preposición sería de, acuerdo el sustantivo y con preposición. En virtud de, en nombre de, con base en. Muy bien, podemos tener dos o más preposiciones juntas, como las siguientes: hasta, para, en contra de, por ende, entre otras. Entonces estas serían las preposiciones. Otro tema que vamos a ver van a ser las conjunciones. Las conjunciones sirven para relacionar palabras y oraciones, debido a que son un nexo, carecen de significado propio.
Se van a clasificar en propias e impropias. Las propias son las que están formadas por una sola palabra. Y, ni, pero, o, más, pues, si no. Y a las conjunciones impropias también se les va a llamar locuciones conjuntivas. Estas están formadas por dos o más palabras, con el fin de que, sin embargo, para que, no obstante, por más que, así que, ya que, porque, aunque, por consiguiente, siempre que. Ahora bien, estas desempeñan la función de nexo coordinante y las palabras que unen deben ser de la misma categoría gramatical. Vamos a ver este ejemplo. Ni aquí ni allá encontramos el libro. Vamos a identificar primero cuáles serían las conjunciones. Entonces, la conjunción aquí vendría siendo ni. ¿Ok? Y nos está diciendo que deben unir la misma categoría gramatical. Entonces, si las conjunciones unen la misma categoría gramatical, aquí y allá vendrían siendo, tienen que ser lo mismo, la misma categoría. Entonces vendrían siendo adverbios. Entonces en esta oración va a enlazar adverbios. Vamos al siguiente ejemplo. Ella o yo lo realizaremos. Vamos a identificar primero en esta oración cuál sería la conjunción. La conjunción aquí sería o. Y entonces, ¿qué nos está enlazando? Ella y yo. Ella y yo, ¿qué vendrían siendo? Vendrían siendo pronombres. Entonces en esta oración la conjunción o está enlazando pronombres. Vamos al siguiente ejemplo. La siguiente oración dice así: el discurso es largo pero interesante. Vamos a identificar primero la conjunción. ¿Cuál sería? Sería pero, que esta es una conjunción propia. Entonces, ¿qué está enlazando? Largo e interesante. ¿Qué vendrían siendo estas palabras? Muy bien, entonces estas vendrían siendo adjetivos. También la conjunción relaciona oraciones y dependiendo del tipo de estas, independientes entre sí o no, cumple una función coordinante o subordinante. Vamos al ejemplo, dice, Raúl hizo un gesto de disgusto pero nadie lo advirtió. Aquí la conjunción sería pero. Y entonces en esta oración la función sería aquí coordinante. Y un ejemplo de función subordinante sería yo pago el teatro si tú invitas la cena. Aquí la conjunción sería sí, si tú invitas la cena. Vamos a ver cuál es la clasificación de las conjunciones. Una de ellas es la copulativa. Estas coordinan palabras u oraciones las cuales desempeñan una misma función. Las conjunciones copulativas son y, ni, que puede ser Jenny, para que así nos la aprendamos fácilmente. Vamos al ejemplo, dice así: ayer compré libros de física, química y matemáticas. Y la conjunción en esta oración sería y. ¿Por qué? Porque nos está diciendo aquí que las copulativas van a desempeñar una misma función. En esta oración está diciendo que compró tanto libros de física, química y matemáticas. En el siguiente ejemplo dice, se levantó del piso con dolor e ira. Entonces aquí, ¿cómo se levantó? Con dolor e ira. Entonces aquí la conjunción vendría siendo e. Entonces esta conjunción que sería e está uniendo dos mismas funciones. En este caso
el sentimiento con el que se levantó del piso, que sería con dolor e ira. La siguiente oración dice, no se preocupó por los resultados ni pensó en las consecuencias. Aquí la conjunción sería ni, porque nos está uniendo que no se preocupó ni por los resultados, ni en este caso por las consecuencias. Otra de las clasificaciones de las conjunciones son las disyuntivas. Estas enlazan palabras u oraciones para expresar posibilidades distintas, contradictorias o alternativas. Estas conjunciones disyuntivas son o, u. Entonces vamos al ejemplo. No sé si cantaba o recitaba. Nos está diciendo que es en contraposición. Son contradictorias. Entonces aquí la conjunción sería o. Entonces no sabía si cantaba o recitaba. Otro ejemplo sería uno u otro deberá asistir. La conjunción disyuntiva aquí sería u. Otro tema que vamos a ver van a ser las interjecciones. Las interjecciones son palabras invariables que equivalen a una oración. Estas se utilizan únicamente en oraciones exclamativas. Pueden ser propias e impropias o derivadas. Las interjecciones propias son palabras que solo funcionan como interjecciones. Por ejemplo, ay, puf, ojalá, uy, hola, caramba, oh. Y las interjecciones impropias o derivadas son aquellas que pertenecen a alguna categoría gramatical, pero que también se pueden emplear como interjecciones. Por ejemplo, fuego, ánimo, suerte, auxilio, atención, bravo, cuidado. Además, algunas frases u oraciones completas de carácter exclamativo funcionan como una interjección. Por ejemplo, ojalá llueva, hemos perdido, hermosa mañana. Muy bien, entonces en conclusión podemos decir que las interjecciones no son una categoría gramatical, no forman parte de la oración, ya que estas por sí mismas constituyen una oración. Por ejemplo, cuando se dice ¡auxilio! Están implícitos el sujeto y aquí el verbo. Es decir, que las interjecciones equivale a decir que yo estoy pidiendo ayuda. Bueno, ya que vimos estos temas de las preposiciones, las conjunciones y las interjecciones, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Dice así la instrucción. En cada una de las siguientes oraciones indica si se está utilizando una preposición, una conjunción o una interjección. Entonces, en la primera dice así. La película es para adolescentes y adultos. ¿Qué creen ustedes que se esté utilizando aquí? Entonces, ¿qué se está utilizando? Piensen muy bien. Se está utilizando una conjunción. ¿Y cuál sería aquí la conjunción? Sería y. En este caso sería una conjunción copulativa porque nos está diciendo que tanto la película es para adolescentes y para adultos. Vamos al siguiente. Nos está diciendo ¡socorro! Entonces, ¿qué vendría siendo aquí esta oración? Muy bien, pues sería una interjección. En el número 3 nos dice así, vaciló ante los directivos. Piensen bien qué sería esta oración. Bueno, pues en esta oración se está utilizando una preposición que sería ante. El número 4 dice, el policía no se fijó si traía algo oculto. ¿Qué se está utilizando en esta oración? Pues en esta oración se está utilizando una conjunción. ¿Cuál sería la conjunción aquí?
sería sí. Ahora, en la siguiente nos dice, no sé si domaba leones o amaestraba elefantes. Aquí nos está dando alternativas, leones o elefantes. Entonces aquí igualmente sería una conjunción que vendría siendo la O. La siguiente dice, no llegará sino hasta las 6. En esta oración se está utilizando una conjunción que sería si no. En el número 7 dice, ojalá amanezca. Bueno, pues aquí se está utilizando una interjección. En el siguiente dice, sea una cosa la que hagas, sea otra la que pienses, debes decidirte. Aquí se está utilizando una conjunción. La siguiente dice, aventó la pelota contra la pared. ¿Qué se está utilizando aquí? Se está utilizando una preposición. ¿Cuál sería esa preposición? Sería contra. Y la última dice, bonita respuesta. Bueno, pues aquí se está utilizando una interjección. Espero que este video te haya servido de algo. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente. Gracias. Adiós.